Los deseos del corazón son los que están estorbando que nosotros podamos caminar al Padre. La muerte que Dios está esperando de nosotros tiene que ver con renunciar a los deseos que estaban gobernando en el interior del corazón. Quiero en este día compartirles acerca de algo que el Espíritu del Señor me habló anoche. La verdad que estaba ahí durmiendo casi y Dios me habla. Y viste que tenía tanto sueño que hice las notas así, pero antes de cerrar los ojos, así como, y hoy en la mañana aquí llegué y armé algunas cosas, pero sé que será de mucha bendición para todos nosotros. Amén. Y una de las cosas que el Espíritu del Señor me hablaba, y tal vez muchas de las cosas que hoy día yo les diga van a ustedes decir: Mike, no me contaste nada nuevo. Esa es la idea. Si yo te cuento algo nuevo, lo que te hable no tiene que ver con lo que Dios les ha estado hablando a ustedes. Entonces lo importante es que lo que yo les diga tenga que ver con lo que Dios está construyendo. Porque dice la palabra del Señor, dice Pedro, le dice: yo quiero que sean confirmados en la verdad presente. Entonces, cuando el Espíritu de Dios nos habla a todos lo mismo, quiere decir que estamos todos conectados con el mismo Espíritu. Cuando de repente alguien viene y te habla algo que tú no tenías, cuando viene un profeta y te da una palabra que tú ni siquiera se te pasó por la mente, muchas veces es que estamos conectados a un espíritu incorrecto, pero siempre el Espíritu de Dios nos habla. Hoy día vivimos en una dimensión en que el Espíritu habla corporativamente, no se manifiesta a través de el ungido, ¿verdad?, que habla la voz de Dios, y la única verdad es la del ungido, sino que siempre el Espíritu de Dios habla a través de los profetas, pero también el cuerpo es quien dice: ok, tiene razón, estamos todos escuchando lo mismo y lo que él está diciendo es correcto. Así que si lo que yo les vengo a hablar no tiene nada que ver con lo que Dios te está hablando, yo estaba un poco desenchufado, ¿viste? Y espero Dios mío, que estar en conexión con ustedes. Amén. Pero quiero hablar en este día acerca de familia y algunas cosas. Amén. Dios nos viene hablando mucho con el tema de carácter. Hemos estado construyendo, incluso Seba estuvo con nosotros y lo volvimos a invitar, y Seba va a estar de nuevo con nosotros ahora para discipularte, y creemos que va a ser un tiempo muy tremendo. Amén. Porque yo creo que carácter, familia, paternidad tienen mucho que ver con el corazón de Dios en este tiempo. A veces la iglesia es un poco, somos un poco inmaduros, ¿verdad? Y cuando te dicen, Dios te habla, te da una voz, y qué sé yo, no sé, por ejemplo, el tiempo en que lo apostólico llegó, ¿verdad? Y escuchamos apostólico y salimos corriendo así a gritar lo que se nos vino a la cabeza. Pero con el tiempo el Señor la revelación se ha ido decantando, los velos han ido cayendo y hemos tenido un entendimiento diferente de lo que en un principio entendíamos de apostólico, porque nuestra inmadurez nos hace correr rápidamente y hablar lo que no sabemos y querer, porque nos da alegría escuchar. Nos da alegría escuchar el Espíritu, pero es necesario decantar. A veces es necesario que bajen un poco la revelación y no salir a gritar por la calle, ¿verdad?, todo lo que se nos viene o todo lo que percibimos en el Espíritu, sino que es bueno reposar, ¿verdad? ¿Vio usted cuando usted come algo, una buena comida, algo pesado? No da para salir a correr, ¿verdad? Uno necesita reposar, ¿verdad? Tomar un par de copas de vinito, de esas que nos gustan, ¿verdad? Un buen Malbec, ¿viste? ¿Para qué? Para que repose, para que decante, para poder asimilar, para poder absorber todo lo que el Espíritu está trayendo. Y creo que Dios nos ha estado hablando mucho con respecto a este tema. Y me gustaría comenzar por el principio. Tenemos ya algunas imágenes de la última que mandé, que se llama...
familia, algo de familia, ¿verdad? Ese hijo contra la otra está por el medio. Si no la encuentran, no importa. No, dejémosla. No, era la otra presentación que mandé la última que mandé por correo. Sí. Dice familia, algo de paternidad y madurez, ¿verdad? Bueno, voy a empezar hablando. Quiero que podamos entender y nos vamos al principio. Así que si vamos a hablar, vámonos al principio del principio. Yo creo que siempre en el corazón de Dios había un diseño. Siempre Dios tuvo en su corazón un deseo de poder hacer algo. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios estableció la creación, nunca estuvo improvisando. Ahora vamos a ver qué sale, dijo. Vamos a ver qué sale. Veamos qué sale de todo esto y chum, y tiró ahí un par de cosas y chum, se armó la tierra, ¿verdad? No, él tenía muy claro lo que él quería hacer. Él tenía súper claro él dice que él habla las cosas, habla el final desde el principio. Ahí estamos, gracias, muchas gracias. Entonces, vámonos al tercer slide. Vamos a leer la primera palabra. La familia es el corazón de Dios. Yo creo, está clarito, ¿verdad? Antes de eso. Eso. Sí, lo pueden leer bien, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Y abajo. Dice, también. Sí, no. Esa palabra que está escrita ahí es la primera palabra que aparece en la Biblia. Es la del Génesis, la primera palabra que aparece en la Biblia. Las tres primeras palabras que aparecen en la escritura es Bereshit Elohim bara. Son las tres primeras palabras que aparecen en el hebreo, ¿verdad? En el original. Para los hebreos todo es muy importante, incluso la primera letra que se escribe en la escritura. Ellos son así de finos, analizan. Por eso que Jesús le decía, ustedes cuelan el tomillo, cuelan la semilla, pero se tragan el camello. Entonces, una de las cosas que para los hebreos todo es muy importante. Y en el idioma hebreo, en el lenguaje hebreo, las letras, los caracteres, ¿verdad? No solamente tienen un sonido fonético que podemos leer, sino que también tienen un valor numérico y un valor simbólico. Cada letra tiene un valor, un sonido fonético, un valor numérico y un valor simbólico. Por ejemplo, la Aleph es el 1, ¿verdad? Bet, 2, Gimel, 3, y así va subiendo a medida que van avanzando en el alfabeto, van subiendo los valores numéricos de las letras. Y por ejemplo, la primera letra que vemos ahí a la derecha, porque el hebreo se lee al revés, es la letra Bet. La letra Bet, esa es la palabra Bereshit. Bereshit significa principio. De hecho, así se llama Génesis en el original hebreo, Bereshit. Y Bereshit significa principio, comienzo. Pero la primera letra que está escrita en la escritura es la letra Bet. Y para los hebreos tiene un valor fonético B larga, B alta, ¿verdad? Tiene un valor numérico que es 2. Y tiene un valor simbólico que es casa. Una casa. Lo primero que Dios estaba pensando cuando creó todo era tener una casa. En hebreo casa es bait. Bait. Una casa. Lo que Dios quería era una casa. Y el número 2 habla de ya no serán más 2, sino serán una sola carne. Tiene que ver con una familia. Siempre Dios lo primero que habla es lo primero que está pensando. Y Él habla el final desde el principio. Lo primero que Él quiso hablar era que el final era Él tener una familia. El corazón de Dios siempre fue tener una familia. Por eso que la iglesia también tiene que ser construida bajo parámetros o bajo dimensiones de familia. No podemos querer hacer iglesia fuera de una estructura familiar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que con el tiempo se ha ido deformando, pero originalmente la iglesia nació en casas. Y la dinámica de la iglesia era para las casas. En el año 300, ¿verdad? Constantino
él hace toda una estrategia después de perseguir durante casi 300 años la iglesia y no poder detenerla. Le viene una revelación, le cae la ficha, ¿verdad? Y dice, si no puedes contra ellos, úneteles, ¿verdad? Y él establece un principio que él catoliza el imperio romano, es decir, lo cristianiza, pero es en realidad un sincretismo, es una mezcla. Él hizo una mezcla y creo que dijo, ok, vamos a hacer esto, al Dios Padre vamos a poner aquí a Zeus, y qué sé yo, vamos a ir mezclando, a Diana le vamos a poner María, y empezó a trastocar y a modificar en realidad su propio paganismo poniéndole nombres cristianos, y le entrega las basílicas a la iglesia. Para la iglesia a partir de ese momento era como lo glorioso. ¡Wow! Por fin vamos a influir en la sociedad, ¿verdad? Y salen de las casas y se trasladan a las basílicas. Nunca hasta ese entonces no existe un indicio histórico de que la iglesia tenía un templo hasta el siglo III, hasta 300 años después que se fue Jesús. La iglesia durante 300 años ni siquiera hicieron el intento de tener un templo. Es más, la primera iglesia que hace el intento de tener un templo es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Y Pablo fue muy duro con la iglesia de la Odisea cuando ellos comenzaron a hacer eso. Es más, ¿ustedes han leído alguna vez Colosenses? Sí, me imagino que sí, ¿verdad? Al final, terminando el libro de Colosenses, dice, compártale esta carta a los hermanos de la Odisea y ustedes lean la que yo le envié a ellos, la carta de Pablo a la Odisea. ¿Qué pasó con la carta de Pablo a la Odisea? ¿Por qué no la tenemos? O sea, sí existe, pero ¿por qué no está incluida en el canon bíblico? Porque los que hicieron el canon bíblico no fueron precisamente los cristianos, sino que fueron los católicos. Y la carta de la Odisea, si la leyeran los católicos, les derrumba la estructura. Ustedes que compraron templos, que apartaron sacerdotes, que les pusieron uniforme, que hicieron prelados, hicieron curia, le dieron. Entonces es todo un desastre para la iglesia sostener algo que no se puede sostener. Entonces, ¿qué fue? Mejor escondamos, perdamos la carta. Y mejor pedir perdón que pedir permiso, dice por ahí. Y la trataron de esconder. Gracias a Dios se encontró. Usted hoy día se mete a internet, puede encontrar la carta de Pablo a la Odisea. Y va a encontrar todos esos principios que uno se dice en realidad, wow, ¿qué pasó? ¿En dónde nos perdimos? ¿En qué momento nos perdimos? Entonces necesitamos vivir tiempos de reencuentro con el evangelio original. Y no estoy diciendo que hoy en día esto esté mal, lo que estamos haciendo de reunirnos los domingos, ¿verdad? En templos y escuchar la cátedra, porque eso fue lo que instauró Constantino, ¿verdad? Que alguien se sentara acá adelante y les predicara. Y a mí me encanta predicar, me encanta, creo que es muy provechoso para la iglesia, pero nada se compara al evangelio que se vive en una casa, al evangelio que se vive en torno de la mesa. Es sumamente diferente lo que tú recibes aquí, que puede ser poderoso, puedes escuchar y tener la esencia de un hombre que tiene un trato de Dios, un proceso de Dios, hombres como, no sé, el pastor Seba, como Roger, que portan una gloria de Dios y podemos recibir, pero más importante es lo que yo traslado de aquí a mi casa. Yo creo que Dios siempre hace volver el principio al final. Como es el principio, va a ser el final. Si algo parte mal, no va a terminar bien. Pero si algo parte bien, va a terminar bien. Y siempre Dios hace eso, así como al principio. Es como cuando Dios dice, el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Eso dice Apocalipsis. Y el primer enemigo que tuvo el hombre fue la muerte. El primer enemigo y el postrer enemigo. El primero es el último. Hay todo un trabajo de Dios de restaurar todas las cosas según el diseño original. Entonces, la iglesia necesita volver a las casas. La iglesia necesita volver a los altares familiares. Necesitamos sentarnos con nuestros hijos, que nos vean adorar, que nos vean buscar la palabra, que nos vean interceder, y no solamente que tengan esa dicotomía de que mi padre en la iglesia es un tremendo ungido, pero en la casa es un desgraciado.
Porque si no, más encima los enfermamos mentalmente. Porque le damos dos realidades, ¿verdad? Entonces necesitamos entender que el diseño de Dios para la iglesia, el diseño de Dios para la creación era manifestarse a través de una familia. El Señor me ha hablado del versículo que está en 2 Corintios 7:14, que dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Cada miembro de esta familia expresa un área que necesitamos: el amor del Padre, ¿verdad? La gracia de Jesucristo, que es su vida en nosotros, la comunión del Espíritu que nos conecta. Es una familia, es como en la casa, todos tienen su función, ¿verdad? Es más, si leemos el siguiente versículo que está también en Corintios, ¿verdad? En Efesios, 5, 31 y 32 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y siempre usamos este versículo para hablarle a la gente de matrimonio, ¿verdad? ¿A cuánto le leyeron este versículo el día que se casaron? ¿A mí nomás? O por lo menos la consejería, ¿verdad? Alguien te lo dijeron, ¿verdad? No, dejará al hombre, así como dice la Escritura, dejará al hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán un solo cuerpo, ¿verdad? Y aquí, pero nunca leemos lo que sigue. Y dice: esto es un misterio profundo, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Nunca Pablo lo habló para que lo leyéramos en las reuniones de matrimonio. Esto fue escrito para hablarnos de algo más. Esto fue escrito para meternos en una realidad eterna, para hablarnos un principio eterno. Dejará el hombre, ¿quién es el hombre? Cristo, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Quién es su mujer? La iglesia. Y ya empezaron a pensar algunos: ¿y quién es la madre? No me voy a meter en... Pero, ¿quién es el que nos consuela? ¿Quién es el que nos alimenta? ¿Quién nos recuerda todas las cosas? ¿Quién nos corrige y nos lleva a toda verdad? Es una actitud maternal. Y no nos podemos escandalizar de que, hoy, pero ¿cómo va a ser? No digo que sea mujer. No, la Escritura no lo habla y no voy a ir más allá de lo que está escrito. Pero son funciones. Es una función muy maternal, muy linda. Nos corrige, nos convence de pecado y de juicio. Maridos, ¿quién es la que te convence de pecado y de juicio? ¿O no? ¿Quién es la que y tú te bajas así feliz porque tremenda predicación que te mandaste, y tu esposa abajo te dice: tú estás pésimo, te equivocas. Mira el corazón que tenía, altivo, nada que ver. Y ahí uno termina todo humillado, ¿verdad? La que te convence es tu esposa. Son funciones, son funciones. Entonces entender. Ahora no quiero que usted piense que el pastor Mike dijo que el Espíritu Santo era mujer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de funciones paternales, funciones maternales y funciones de hijo. Son funciones que necesitamos tener en la iglesia. En una familia necesitamos la función paternal, necesitamos la función maternal, necesitamos la función de hijo. El problema es que hemos olvidado las funciones, y los padres dejaron de ser sacerdotes, dejaron de impartir el amor, ¿verdad?, la contención. Las madres dejaron, ¿verdad?, de buscar, de provocar la comunión. Porque en torno a quién nos reunimos. La mamá es la que prepara la mesa, viste, algo rico y todo. Pum, ahí llegamos todos, ¿o no? Entonces necesitamos volver a despertar las funciones de la casa. Las funciones de la casa, las funciones del hogar. Porque una de las cosas que busca el enemigo es destruir este diseño familiar. Un diseño familiar. Por eso que hablamos, sea como en el cielo, en la tierra. Y lamentablemente nos quedamos con una expresión solamente en la adoración. Y vamos a adorar y vamos a bajar el cielo a la tierra. Y pensamos que adorando solamente es la única forma de bajar el cielo a la tierra. Y claro, nos hicimos expertos en escuchar los sonidos del cielo, las dimensiones del espíritu, en qué dimensión vamos a fluir hoy. Y solamente circunscribimos el cielo y la tierra en la adoración.
ok, vamos a traer el cielo y la tierra aquí a esta ciudad, entonces hagamos un altar de adoración. Está buenísimo, pero hay otra forma de traer el cielo a la tierra. Hay otra dimensión, hay otra forma. ¿Cómo es? Haciendo como es en el cielo, en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le agrada el sacrificio de Abel? ¿Por qué a Dios le agrada tanto el sacrificio de Abel? ¿Porque le gustaba el asado, no le gustaba la ensalada? Parece que era argentino Dios, ¿viste? Yo me acuerdo la primera vez que vino acá a Argentina, habíamos comido carne toda la semana, nos quedamos en casa de un carnicero. Entonces, toda la semana, y de repente tenía una lechuga así como, ¿querés yuyito? Me dice. No se trata de que a Dios le guste la carne y no le gusta las ensaladas. Tiene que ver con diseño. Es más, Abel es considerado el primer profeta. Dice, y será juzgada la sangre de los profetas desde Abel. Ahora, ¿cuál fue la profecía de Abel? Sí, el profeta Abel nunca dijo así, dice el Señor, escucha pueblo, ¿verdad? No, la profecía de Abel fue haber tomado un cordero y haberlo inmolado. Y dice que para Dios eso fue agradable, porque ¿qué es lo que tuvo él? Una impresión de lo que estaba pasando en el cielo. Dice que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces él tuvo una impresión espiritual y él dice, wow, un cordero degollado y lo voy a hacer yo acá. Y él sacrifica lo mismo que está pasando en el cielo, lo hace aquí en la tierra, y eso provoca la unión de cielo y tierra. No se trata solamente de cantar las canciones que oímos en el Espíritu, tiene que ver con hacer. Entonces, eso es adoración. Entender lo que está aconteciendo en el mundo, en el reino espiritual, y traerlo acá. Y como dijo Jesús, se ha hecho aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, la familia también deja de ser simplemente un núcleo social, una estructura, ¿verdad?, sociocultural, donde manifestamos, Señor, el amor, la educación. No, la familia se vuelve un altar. Y ser familia se vuelve un sacrificio agradable a Dios. ¿Por qué? Porque estamos tomando un diseño que es eterno y lo estamos trayendo a la tierra. Y cada uno de nosotros manifiesta la eternidad cuando hacemos familia. Entonces necesitamos entender estos diseños eternos y salir de toda disfuncionalidad en la cual ha vivido la iglesia o la familia, perdón. Es más, y esto es como un fractal. ¿Conocen los fractales? Perdón por lo apurado, pero no le puse una foto. Pero es como... ¿Cuántos conocen el brócoli? ¿Sí? ¿Conocen el brócoli? Te das cuenta que está la mata de brócoli, y si tú le sacas una ramita, es como un brócoli pequeñito, y si le sacas un pelito, es como un brócoli pequeñito. Eso se llama fractal. Así como es en grande, es en pequeñito. Y la iglesia también lo es así. Puede que nuestro núcleo familiar, o puede que en nuestra vida Dios se manifieste como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En nuestra familia también van a estar las funciones manifestadas. En la congregación también vamos a tener una manifestación de estilo familiar, y luego vamos a afectar las naciones desde lo que está pasando en nuestras casas. Cuando se trabajó para todo el tema de Argentina Adora a Jesús, el eslogan, ¿cuál era? Lo que funciona en la casa funciona afuera. ¿Se acuerdan? Y eso es una verdad eterna. Eso es algo que tiene que pasar. No es simplemente un eslogan que a alguien se le ocurrió. Es un principio eterno. Lo que funciona en el cielo funciona en la tierra. Lo que funciona en mi casa funciona en la iglesia. Lo que funciona en la iglesia funciona afuera. Pero ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? Siempre ha estado disociada. Cuando Constantino le entrega las basílicas a la iglesia pierde el vivir el evangelio en las casas y lo transporta al templo. Entonces la gente comenzó a vivir lo que se llama el secularismo. ¿Y qué es lo que es el secularismo? Es la separación. Empezaron a vivir dobles vidas, empezaron a tener dobles discursos. Entonces en la casa eran de una forma, pero en la congregación eran de otra forma, ¿verdad? Y aquí adoraban, y en la casa del viejo era un ogro, ¿verdad? Y aquí la mamá, qué sé yo, era la virtuosa, y en la casa no hacía nada, o solo peleaban. Aquí cuán dulce paz, y en la casa
No había coherencia. Cuando la iglesia sale de las casas se pierde la coherencia. Y hicimos un engendro raro que hemos ido modificando a medida que pasan los siglos, ¿verdad? Y le metimos cosas y le empezamos a agregar, no sé, muchas cosas. No quiero hablar de eso ahora. Eso que lo hablen sus pastores, no yo. No me quiero meter en problemas. Pero hoy día tenemos una cosa tan distinta a lo que era ser una familia. Y creamos una iglesia y tenemos hasta expectativas diferentes. Pero necesitamos que la iglesia vuelva a las casas. Está bueno que lo que venimos a hacer aquí, pero lo que tienes que hacer tú es provocarlo en tu casa. Un predicador, a veces tenemos voy a salirme unos minutos de esto. A veces tenemos un concepto de que lo que venimos a hacer acá el domingo es a recibir alimento espiritual. ¿Cuántos creen eso? ¿O creemos o creíamos eso? Gracias, hermana. No venimos a recibir alimento espiritual. Porque el conocimiento no es comida. Mucho de lo que aprendes aquí es conocimiento. Pero Adán, Dios le dijo, si comes del árbol del conocimiento, vas a morir. Lo único que yo puedo hacer aquí es provocarte hambre. Lo que cualquier predicador puede hacer aquí es provocarte hambre. Entonces yo te puedo hablar de la pizza, te puedo hablar de lo que trae, ¿verdad? Y esos quesitos que se derriten y chorrean, ¿verdad? Y el salame ¿verdad? Y la rúcula y todas esas cosas ricas que trae la pizza, ¿verdad? Pero yo no te puedes comer. Es como que yo te diera un mapa, como que la Biblia fuera un mapa. Y yo te dijera, toma, aquí está el mapa para llegar a la pizzería. Y allá te espera pizza gratis, ¿verdad? Y tú tienes hambre, pero tú no te puedes comer el mapa. Porque el mapa no es comida. La Escritura es un mapa que nos guía a Dios. Jesús dice, ustedes escudriñan la Escritura porque a vosotros os parece que en ella encontrar la vida eterna, pero en realidad ella dan testimonio de mí. La Escritura apunta a mí. Yo soy, Jesús dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces yo te puedo provocar el hambre, te puedo mostrar las imágenes de la pizza, te puedo dar todo ahí, o no sé, decir, me comí un asado anoche, estuvo increíble, y tú empiezas a salivar, ¿verdad? Y sales de aquí y te vas a comer. Esa es la idea de la predicación, eso es lo que buscamos, provocarte hambre, que tú salgas de aquí, te metas en tu cuarto íntimo y te metas con Dios y decir, dame de beber de las aguas que salen de ti. Yo quiero beber de tu pecho la leche que es no adulterada. La leche no adulterada no significa que mezclaron una doctrina de no sé qué, no, es leche que pasó por el vaso de alguien. La echaste a una mamadera, un biberón, ya se adulteró. Si yo la tomé, después te la doy a ti, yo ya la chupé. Ya está adulterada. Entonces yo te provoco el hambre y tú vas y tomas y bebes de él lo que tienes que beber, la leche que te hará crecer. Es un diseño familiar. Entonces tú llegas a la casa, te juntas con tu familia y oras, Señor, danos esto que habló Sebastián el domingo, danos esto que Mike nos compartió, danos lo que el hermano nos habló. Queremos vivir lo que hemos escuchado, no solamente quedarnos en la información, porque la información te va a llevar a la muerte, te va a llevar a morir. Por eso que dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Vivifica lo que estamos escuchando. Vivifica en nosotros lo que estamos oyendo. Creemos, el Espíritu nos da testimonio que lo que Mike dice es verdad. Y por lo tanto yo lo demando. Yo empiezo a clamar y empiezo a llorar. Y los pechos de Dios empiezan a fluir, ¿verdad? Como cuando las mamás tienen sus bebés y la guagua llora y le sale la leche. ¿Le pasó a usted o no? Ay, tiene hambre porque te empieza como a correr. Dice, mi esposa decía, ay, me está corriendo la leche, tengo que ir a darle de beber. Lo mismo pasa, empezamos a clamar. Yo quiero lo que me dijeron, yo quiero. ¡Bah! Y Dios te suelta todo lo que tiene para ti. Amén. Porque son diseños familiares. No podemos ser tan diferentes de lo que Él nos creó, como nos creó en nuestra esencia. Por eso es que hay un diseño tan fuerte, o hay una estrategia tan fuerte de
destruir el modelo familiar, porque lo que está haciendo Satanás no es simplemente llevarnos al pecado, lo que quiere hacer es destruir la esencia de Dios en la tierra. Por eso como cristianos necesitamos establecer modelos familiares correctos. No vamos a cambiar la sociedad con marchas. Son buenas, salgamos, pero seamos coherentes. Hagamos afuera y hablemos afuera, mostremos afuera lo que hacemos adentro. No puedo salir a marchar por la familia si tengo una familia disfuncional. No puedo salir a marchar por la familia si mi familia no está manifestando la familia eterna. No puedo, yo tengo que tener conexión con la familia eterna. Esto es como una franquicia. ¿Usted conoce las franquicias? Como McDonald's, ¿verdad? Usted entra y en casi todos los países McDonald's es igual. Es más, otra, la Shell. La Shell es peor porque usted entra a una Shell aquí, o una Shell en Chile, o una Shell en Guatemala y todas son iguales. Usted entra, a mano izquierda tiene la barra de los sándwiches, enfrente, o sea, la Shell, los negocios de la Shell, no la bomba afuera. Al frente tiene la gente que le vende las golosinas, a la derecha tiene las bebidas y en medio están las góndolas con las galletas. Eso es en todas partes del mundo. Y yo sé que yo le conté, usted se imaginó la Shell donde va siempre. Son iguales. En todas partes. Usted entra, a izquierda los sándwiches, al frente las golosinas, a la derecha las bebidas, en medio están las galletas. Ah, sí, también. Sí, por ahí hay una caja con oferta. Son franquicias. No podemos modificar. No se pueden, porque si tú modificas, te quitan la autoridad. Autoridad tiene que ver con autor. Entonces, el momento que nosotros empezamos a transar, decir, no, es que mi familia es distinta, mi familia somos diferentes. Necesitamos abolir aquellos modelos falsos. Y no estoy diciendo que aquí ahora el macho va a roncar. No. Porque eso también es una deformación de la familia. Es una deformación de la familia. Necesitamos que Dios nos dé los diseños eternos de familia. Las tinieblas desde el principio han querido destruir el modelo familiar. ¿Cómo? Quitando elementos o torciendo elementos. ¿Para qué? Para que lo que originalmente era poderoso hoy día vaya perdiendo poder. Es como una vacuna. ¿Cómo funcionaban originalmente las vacunas? Las vacunas funcionaban de esta manera. Ellos tomaban, Luis Pasteur inventó las vacunas, ¿verdad? Él tomó una enfermedad, la aisló, la debilitó y la volvió a inyectar al cuerpo de una persona debilitada. Una enfermedad debilitada, ¿para qué? Para que el cuerpo aprendiera cómo vencerla. Entonces, cuando a ti te inyectan una enfermedad debilitada, tu cuerpo aprende cómo reaccionar y todo el cuerpo tiene un sistema de memoria que guarda la información de cómo vencer esa enfermedad. Entonces, cuando esa enfermedad viene a ti, tu cuerpo ya sabe cómo vencerla porque ya peleó de alguna manera, o sabe cómo rechazarla porque ya peleó y ya aprendió las debilidades de la enfermedad. Cuando tú manifiestas un evangelio torcido, cuando tú manifiestas un evangelio debilitado, lo que haces es vacunar a la sociedad en contra del evangelio. Hemos vendido un evangelio de poder que no tiene poder. Hemos hablado de un evangelio de transformación que no nos transforma. Por eso es que Pablo en algún momento le dice a los corintios, yo decidí no volver a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino que con demostración de poder. Pablo venía de un contexto griego, él era judío, pero venía de todo un contexto griego, él era romano de nacionalidad. Él había nacido en Tarso, no había nacido en Jerusalén, ¿verdad? Él tiene todo este contexto romano que era muy griego, ¿verdad? De la sabiduría, admiraba la filosofía, la oratoria, ¿verdad? Es más, cuando él fue a Atenas, él dijo, wow, aquí es la meca de los oradores. Y él hace lo que todos los griegos hacían. Se fue al Areópago a discutir.
Porque esa es la forma que usaban los griegos de exponer la sabiduría que ellos tenían. Y hablaban y filosofaban, ahí saben los sofistas, ¿verdad? Gente experta en la oratoria. De hecho, la homilética, la hermenéutica, son conceptos que usaban los sofistas griegos para exponer. Y los griegos, más que la sabiduría, admiraban la forma en que alguien decía las cosas. Wow. Escucha esto, más que lo que es la sabiduría, admiraban la forma en que se decían las cosas. Muchas veces ni siquiera es importante lo que se está diciendo delante, sino que cómo lo dicen. Oh, qué carisma que tiene ese predicador y vamos a escucharlo. Hey, escucha, ¿hay sabiduría ahí o no? Entonces Pablo llega, ¿verdad? Y se pone ahí a hablar y los otros sofistas lo taparon, ¿verdad? Y él quedó como un charlatán. Porque cuando tú entras en el terreno del enemigo con sus armas, el enemigo te vence porque estás en su terreno, en el lugar donde él es experto. Por eso que no se trata de generar conceptos, se trata de vivir. Cuando vivamos un evangelio que sea eficiente y efectivo en nosotros, recién pensemos en cómo vamos a compartir el evangelio afuera. Porque solamente hemos hablado discurso sin sustancia, y que lo que hicimos fue vacunar a la sociedad en contra del evangelio. Entonces tú llegas donde cualquier persona y tú le empiezas a hablar de Cristo. Y no me hables de Cristo, no. No, porque yo conozco a uno y todos conocen a uno. ¿O no? No, que él es así, dice que es cristiano y le pega a la señora, dice que es cristiano y roban. Yo me recuerdo una vez fui a hacer un trámite a algún juzgado, tenía que pagar una infracción, una multa. Y era una multa que me había llegado y de esas que te mandan empadronada. Y yo nunca había estado ahí. Entonces vine a hablar con el juez, no estaba el juez, hablé con el actuario, el típico trámite que uno hace, ¿verdad? Y estaba ahí y de repente yo me siento a esperar y estaban todos los escritorios de la gente que trabajan con el juez. Y había un tipo que le coqueteaba a una de las chicas, un tipo viejo. Le coqueteaba a la chica, después él viene así, saca su taza del escritorio, no tiene café, se va al escritorio del tipo que no estaba sentado, le roba café, se prepara un café, dice total, y echa la broma así, no se va ni cuenta que le falta un café, ¿verdad? Y viene, se le prepara y mientras tanto charlaba, se reía, perdía el tiempo, todos trabajando y él perdía el tiempo. Cuando yo entro con la actuaria y me siento con ella, le digo, mire, si yo vengo porque me llegó una infracción de un lugar donde yo ni siquiera he ido, así que esto no está bien, y qué sé yo. Ok, me dice, okay, ¿cuáles son sus nombres, sus datos? ¿A qué se dedica? Yo soy pastor. Y me miran y me dice, pastor, siempre te miran. Es como que te ven con la oveja y el palo, ¿verdad? Pastor evangélico. Ah, evangélico, sí. Sí, el que está ahí, él es evangélico. Yo soy de los buenos, le dije yo. Vergüenza me dio, vergüenza. ¿Por qué? Porque yo lo vi con mis ojos. El único pastel, el único pelmazo que había ahí era un cristiano. Y hemos vacunado a la sociedad. Hemos vacunado a la sociedad con un evangelio sin poder, un evangelio sin justicia. ¿Qué son los que siempre se van antes porque tienen culto? Los evangélicos. Injustos. Pleiteros. Amargados. No, vamos a tener una reunión, una fiesta con la empresa. ¿Tú vas? No, yo no voy. Yo soy evangélico. Está bien, si es tu debilidad, no vayas, pero ¿cómo vamos a hacer luz metido en los templos nomás? Si usted tiene debilidad, no vaya, pero si Dios te da la oportunidad de... Una vez yo me acuerdo que estaba dando clases en el instituto donde estudié en mi carrera, ¿verdad? Y de repente yo estoy hablando y sale el tema de los evangélicos, ¿verdad? Y los evangélicos son todos chantas y son todos, qué sé yo, bla, bla, bla. Y yo le digo, pero yo soy evangélico. Y todos me vienen así, pero tú no andas con corbata. Tú no andas con la Biblia. Y yo le dije, yo sí ando con la Biblia, meto la mano en la mochila, saco mi Biblia,
pero tú no eres como los otros. No, porque yo soy normal. Coherencia con el mensaje. Coherencia con el mensaje. Coherencia con el mensaje. Porque si no, vamos a diluir el poder que hay. Pablo dice, yo oro para que ustedes puedan tener conciencia de cuál es la riqueza de la herencia de los santos en Cristo Jesús. Es decir, yo oro para que ustedes tengan una imagen o puedan darse cuenta de cuál es el poder que contiene la iglesia. Y cuando nos demos cuenta del poder que contiene la iglesia, vamos a poder activarlo a través de ¿qué? De la vida, del vivir. Y vamos a poder predicar sin hablar. Amén. Otro de los diseños horribles, y perdónenme lo poco prolijo de la presentación, pero otro de los diseños que el enemigo siempre ha buscado destruir dentro de la iglesia o dentro de la línea del ser humano es la paternidad. Yo inventé una palabra, le puse despaternalización. No existe en el diccionario, no la busquen en el Google ahora. No existe. Pero no tenía cómo decirlo. Y le puse despaternalización. ¿Y qué es lo que es la despaternalización? El enemigo siempre ha querido quitarnos la imagen del Padre. Y quiere transformarla en la imagen de un Señor. Israel constantemente estaba fluctuando entre dos grandes cultos. O servía a Dios o se volvían a los Baales. O servían al Padre y adoraban al Padre o adoraban a Baal. La palabra Padre, como dice ahí en hebreo, es Abba. Y la palabra Baal significa Señor. Y me di cuenta de cómo las tinieblas quisieron quitar de la ecuación familiar al Padre. Y si usted fija cómo existe la religión, es la religión más común de Latinoamérica. Está la madre, está el hijo y el padre está ausente. Me imagino que ustedes saben la historia de Semiramis, cómo nació todo el culto, la Torre de Babel, ¿verdad? Donde estaba Nimrod, que Nimrod era un hombre que era un gran cazador, pero también era un gran enemigo de Dios, ¿verdad? Y ella tenía una esposa que se llamaba Semiramis. Y esta mujer era bastante, como decía mi papá, del andare facile, ¿verdad? Muy promiscua. Muere Nimrod y esta mujer queda embarazada de un hombre que no era su marido, ¿verdad? Y ella dice, en realidad lo que pasó es que Nimrod que murió ahora se reencarnó en Tamuz y ese hijo se llamó Tamuz, ¿verdad? Y tiene un parto casi virginal, porque, no me metí con nadie y nació por el Espíritu, ¿verdad? Y empieza esta adoración a la madre y al hijo. Y a este Tamuz luego se le llamó Baal. Entonces en todo este diseño torcido donde quitaron al padre de la ecuación, Israel siempre estaba con padre sin padre, con padre sin padre, saliendo de la adoración al Padre y volviéndose a la adoración al Señor. Siempre el enemigo ha querido que veamos a Dios como un Señor y nunca como un Padre. Fíjate en lo que pasa con el hijo pródigo cuando él quiere volver a donde el Padre le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos, yo quiero ser tu siervo. Y en la mayoría de las iglesias que hemos vivido, yo llevo casi 45 años en la iglesia, lo primero que te dicen cuando tú entras en la iglesia tienes que aprender a servir, ¿o no? Y te conectan con los servidores y ahí te invitan a hacer el aseo de la iglesia, no sé, a recibir a la gente en la puerta, a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la única forma de agradar a Dios es sirviendo y nos meten esa cosa acá adentro de que tienes que servir, tienes que servir, tienes que servir, tienes que servir, sirve, 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 sirve. ¿Y por qué? Porque el ser siervo está de la mano de ser esclavo o de ser huérfano.
Esas tres cosas van de la mano. Es el mismo, casi el mismo concepto a nivel espiritual. El siervo, el huérfano y el esclavo. Es más, la infantilidad o la inmadurez también entra dentro de este concepto. Entonces serían 4 hebras. Sería el siervo, el esclavo, el huérfano y el inmaduro. Es prácticamente lo mismo. Cuando la Biblia habla de un siervo, cuando la Biblia habla de un esclavo o habla de un huérfano, habla del mismo concepto. Alguien que no tiene acceso al Padre. Alguien que ha sido despaternalizado. Y yo creo que para mí, uno de los grandes problemas que ha habido, que el Espíritu Santo me ha confrontado en este último tiempo, tiene que ver necesariamente con la paternidad de Dios. Y yo le decía al principio, escuchamos paternidad y todos corrimos a cualquier lado. Terminamos siendo hijos de cualquier persona. Y le tiramos, porque cuando uno es huérfano, el huérfano le tira los brazos a cualquier persona. ¿Usted ha ido alguna vez a un orfanato? Y uno entra y todos los niños corren hacia ti, te tiran los brazos y quieres que los tomes en brazos y te besan y te regalan sus cosas. Porque la única forma porque ellos te ven a ti y lo único que ven es: él llegó mi papá, él puede ser mi papá. Y tratan de agradarte para que tú seas su papá. Te regalan sus cosas, van a buscar sus regalitos, sus juguetes, te los dan. Porque están tratando de agradar a alguien para que sea mi padre. Pero la manifestación del Padre no pasa por qué cosas yo hago para Él. Dios no es mi Padre porque yo lo sirvo. Dios no es mi Padre porque yo le agrado. Dios no es mi Padre porque yo lo adoro. Él es mi Padre. Lo adore o no lo adore, lo sirva o no lo sirva, Él es mi Padre. Es más, peque o no peque, Él sigue siendo mi Padre. ¿Me va a disciplinar? Absolutamente. Pero es mi Padre y me ama, no me va a destruir. El problema es cuando entramos en esta etapa de despaternalización, es que generamos estructuras huérfanas, estructuras de siervo, sobre las cuales nos levantamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el siervo? El siervo, a diferencia del hijo, el siervo necesita ser aceptado. El que está en el hijo es acepto. Pero el siervo necesita ser aceptado y hacemos cosas para que nos acepten. Y empezamos a tratar no en todos los lugares entienden el concepto, pero no sé si aquí lo entenderán, de ranking. Los chilenos lo manejamos, ranking, ¿verdad? Está mejor rankeado, es como las canciones de la radio, ¿viste? Las mejores canciones, ranking número uno, ¿verdad? Y ahí la segunda y la tercera. Y lo mismo pasa con el siervo, hay un ranking de siervo, porque el siervo no tiene identidad o no se siente aceptado, sino que necesita hacer cosas para valorarse, porque el siervo vale lo que hace. Entonces el siervo necesita verse bien, aparentar cosas, genera una estructura externa que le hace mostrar lo que no es. Entonces ahí vemos gente que tiene una apariencia de piedad, como decía Jesús, pero son sepulcros blanqueados. Amados hermanos, los fariseos eran gente que creían que eran hijos de Dios, pero tenían un profundo estado de orfandad, donde ellos vivían en función de hacer cosas para Dios, para que Dios los aceptara. Y su vida giraba en torno de hacer. Hasta el punto que deformaron la ley y le hicieron una carga increíble que nadie podía cumplir. Agregaron más leyes a la ley de Dios. Entonces tenías que cumplir con un montón de preceptos para agradar a Dios, y vivían en función de hacer cosas para agradar, hacer cosas para agradar, hacer cosas para agradar. Pero cuando tú eres hijo no tienes que hacer nada para agradar. Mi hijo no tiene que sacarse buenas calificaciones para que yo lo ame. Él es mi hijo porque es mi hijo. El problema es que como latinoamericanos, nos robaron una palabra que es muy importante. En el libro en el siguiente slide,
La S. Dice Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa palabra, adopción, nos ha hecho tanto mal. Pero pastor, en la Biblia. Sí, es la Biblia. Sí, lo escribió Pablo, pero en español no hay una palabra para decir lo que Pablo quería decir. Entonces los traductores buscaron la palabra más cercana a lo que Pablo quiso decir y pusieron adopción. Cuando tú dices, esta persona es adoptada, puede haber sido incorporado en la familia, puede ser muy amado, pero tiene una genética equivocada. Tiene una genética que sí o sí no pertenece a la familia. Entonces tendríamos que aceptar que somos hijos del diablo. ¿Cuántos hijos del diablo hay aquí? El problema es mucho más simple de lo que usted cree, así que no sufra. No somos hijos del diablo. Cuando usted ejerce una función paternal, ¿cómo se le llama a esa función? Paternidad. Cuando usted ejerce una función maternal, ¿cómo se le llama a esa función? Cuando usted ejerce una función de hijo, en español no tenemos una palabra para eso. Hijicidad. Se ríen porque es incómodo escuchar eso. Porque nunca nos dimos cuenta que no teníamos una palabra para eso. En inglés existe sonship. En alemán existe kindlichen. En el griego existe. No me acuerdo cómo se decía en griego. Pero en español no. Filiación, pero no igual, filiación es el ejercicio de adoptar a alguien, ¿verdad? Es hijicidad, no tenemos una palabra para decir. Lo más cercano que podemos decir, y algunas traducciones lo dicen así, dice, Él nos ha dado espíritu de hijo. Entonces leámoslo de nuevo, dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido espíritu de hijo. ¿Qué es lo que te da el espíritu de hijo? Te da para manifestarte como hijo, te habilita para vivir como hijo, para ser un hijo, para por naturaleza ser un hijo y no sentirte un adoptado. Y está buenísimo, hermano. Yo amo el diseño de la adopción que rescata gente que nació en un estado de vulnerabilidad y los traemos a la familia y los amamos y le damos una nueva identidad. Pero en Cristo, en el diseño eterno, Dios no nos tomó del padre del diablo y nos trajo a la luz, sino que Él nos rescató. Él nos tomó, nacimos de Él, fuimos engendrados en Él. Tenemos su genética. Si tú te sacas sangre va a salir ADN de Cristo. Entonces necesitamos entender que Él nos dio espíritu de hijo. Y el espíritu de hijo lo que hace es destruye la orfandad, destruye la esclavitud, destruye el servilismo y nos habilita en un estado donde somos naturalmente hijos. Y todo lo que haga en mí va a tener esa esencia. Dios no quiere siervos. Él quiere hijos. Entonces, Pastor Mike, no sirvo más. Sí, porque el cerebro, lo dije la última vez aquí, ¿o no? El cerebro polariza mucho. ¿Lo expliqué o no? ¿No? Parece que no. Ok, 2 varones, por favor. Así que tengan su autoestima bien. Ok. Yo puedo aquí poner cómo funciona la polarización. El cerebro dice cosas que yo no digo. Por eso que yo tengo tanto temor de predicar en este tiempo, que la gente entiende lo que se le da la gana. Yo digo una cosa y después dice, como dijo Mike, ¿viste? Y yo, ¿cuándo dije eso? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, aquí carteles a ellos y su cerebro va a
completar la oración. Por ejemplo, puedo poner aquí a Roger un cartel que diga lindo. ¿Quién es él? Pero tu cerebro, ¿qué te dijo? ¿O no? El cerebro completa la oración. Nunca hay un cartel aquí que diga feo, pero tu cerebro lo dice y te lo hace creer. Yo le pongo un cartel que diga aquí inteligente. ¿Quién es él? Si te ríes porque ya lo pensaste. Gracias, gracias. Es que eso se llama polarización. El cerebro dice cosas que no escuchó, porque construye estructuras para tratar de completar o equilibrar. Yo puedo decir, Roger es lindo, y él también. Podríamos haber dicho así, perfectamente. Pero el cerebro completa cosas que no están dichas. Lo mismo con la escritura. Uno puede estar aquí predicando y tu cerebro no entiende cualquier cosa. Entonces, si hoy día digo que el siervo sirve para valorarse, no estoy diciendo que no vamos a servir. Estoy diciendo que voy a entrar en otra dimensión del servicio, donde yo sirvo al Padre por amor y por mi herencia. Porque no estoy trabajando para alguien de quien no voy a recibir nada. Estoy trabajando en lo mío. Entonces, mi servicio al Señor es por herencia, por amor. Yo sirvo al Padre porque lo amo, porque tengo un compromiso con Él, no porque sea un siervo y necesito agradarlo. El siervo, ¿qué es lo que hace? El siervo hace cosas para agradar al Padre. El hijo no tiene problema, sabe que agrada al Padre como es, entonces hace cosas y sabe que lo que él haga va a agradar al Padre. En todas las cosas analiza tu cerebro, analiza tus pensamientos. Por eso que Jesús dice, tienes que tomar cautivos todos los pensamientos y llevarlos a la obediencia a Cristo, dice Pablo, perdón. Y lleva la obediencia a Cristo. No todo lo que pensamos es verdad. Engañoso más que todas las cosas es el corazón. Acuérdense, cuando la Biblia habla de corazón está hablando de la mente, no está hablando de este corazón, está hablando de este corazón. Entonces, engañoso, no le creas a todo lo que piensa. Oh, entonces yo no sirvo más, me voy a salir de los servidores, nunca más vengo a trapear la iglesia, ¿verdad? No, olvídate, porque yo soy hijo y los hijos no hacemos esas cosas, para eso están los empleados, los siervos. No, ese siervo asalariado que lo único que quiere es escalar. Pero a veces tenemos esa condición. Siendo hijos tenemos un corazón de siervo, como el hijo pródigo. ¿Viste? Hazme como uno de tus jornaleros. Y ojalá el otro hermano hubiese tenido el mismo corazón, pero tenía el mismo corazón de siervo. Cuando dice, toda la vida, Padre, te he servido y no me has dado ni un cabrito. Es un corazón de... Los dos eran siervos en su corazón. Pero hijo, si todo lo que tengo es tuyo, le dice. Pero tenía un corazón de siervo. Yo me recuerdo en el proceso de Jafet, en un momento yo le saqué en cara a Dios algunas cosas, ¿viste? Y Dios y yo tenemos algunas cosas que arreglar todavía. No. Pero le digo, mira, Señor, soy honrado. No le robo a nadie. Te amo, te he servido toda la vida. Todo lo que me has pedido lo he hecho. ¿Y me pagas así? ¿Así me pagas? Yo no te he hecho mal para que tú me pagues así. En medio de esas circunstancias, yo me di cuenta que yo tenía un corazón de siervo. Y me cuadraron un montón de cosas de mi pasado que hasta ese momento yo no había caído en cuenta que tenía un corazón de siervo. El rechazo que me había provocado, por ejemplo, el que no me reconocieran muchas veces mis pastores en la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía... Y me fui de la iglesia, porque me voy de esta iglesia, porque nadie aprecia lo que yo tengo, ¿verdad? Y me voy a otro lado a servir. Y lo primero que hacen cuando llegan a la iglesia, pastor, aquí estamos, para servir. Dígame que está. Yo le digo, no, siéntate, disfruta. Somos familia. Pasa un mes y andan así como que les viene el síndrome de abstinencia, ¿verdad? Y pastor, ¿en qué puedo servir? No, querido, siéntate, disfruta de la familia. Y después, ya 3 meses ya están así desesperados, quieren servir en cualquier cosa, quieren ser el encargado del papel higiénico, lo que sea, ¿verdad? Pero necesitan servir. Yo le digo, no, siéntate ahí, descansa, sé familia, disfruta la familia, no necesitas hacer nada. Muchos de ellos se van porque no tuvieron dónde servir, porque como el siervo, lo único que lo valida o lo hace, le da valor es lo que hace. Ellos sienten que no tienen ningún valor en la congregación porque no los puedes poner a hacer nada.
Pero yo lo único que intenté es quitarle el corazón de siervo y que se sintiera hijo. Ya cuando se empieza a acomodar y se transforma en vago, ahí lo ponemos a hacer algo, ¿verdad? Pero mientras está en el proceso de sanidad, disfruta. A veces no hacer nada es más sano. Ahora Mike dijo que no hay que hacer nada para sanar. No, mentira. Polarización. Dios nos ha dado espíritu de hijo. Abba, Padre. Ahora, tenemos tiempo todavía, ¿verdad? ¿O se quiere ir? ¿O cree que ya es suficiente? Cuando somos hijos, ahora nos toca a nosotros entender la función de hijo. Vimos cómo el diseño de eternidad de Dios en la familia. Vimos cómo el enemigo ha querido quitarnos al Padre y hacernos huérfanos y transformarnos en siervos. Pero ahora que somos hijos y hemos sido reconciliados con el diseño de hijo, tenemos que entender cuál es mi proceso o cuál es mi habilitación como hijo. Y de esto se puede hablar mucho, pero voy a ser muy superficial, aunque no consistente, porque podríamos ahondar mucho en el espíritu del hijo. Es algo hermoso que yo creo que como iglesia necesitamos abordar. En la escritura hay muchas palabras que se usan para decir hijo. Específicamente 3, en el Nuevo Testamento hay 3 palabras para decir hijo. Y tienen que ver con el estado de madurez de un hijo. La primera palabra que podemos ver ahí es tecnión. Tecnión, ese no es Jafet. Este slide lo hice antes que naciera Jafet. Y cuando el otro día estaba mirándolo, estaba predicando, lo mismo, es igual a Jafet. Sí, es igualito. Tecnión es un hijo pequeño, es un bebé, hijo por nacimiento, pero no por formación. En argentino clásico sería un salvaje. ¿Verdad? Nadie le ha plantado nada, no tiene formación, es un hijo que nació, ¿verdad? Es desde nacimiento, tiene una genética, el ADN lo tiene, nació por voluntad del Padre, ¿verdad? Vino, está aquí entre nosotros, es un hijo que es nacido, pero no tiene formación, no tiene madurez y es absolutamente dependiente de otro. Cuando un hijo es infante, pequeño, es absolutamente dependiente. Si usted no lo alimenta, él no come. Si usted no le cambia los pañales, él se queda sucio. Porque no sabe decir, no tiene protocolos, no tiene información, no domina el esfínter. Se hace pipí, se hace popó y se hace popó, ¿verdad? Y anda ahí y usted los ve y no hay madurez. Y dependen de uno. Lloran porque tienen hambre. Lloran porque están incómodos, lloran porque se hicieron, lloran por todo. Llorones. Se sienten solos y lloran. ¡Ah, nadie me vino a ver! Nadie me llamó, pastor. Llorones. Bueno, son bebés. ¿Usted qué es lo que le provoca cuando un niño bebé llora? Y venga para acá, ñu, ¿verdad? Pobrecito. Tengamos esa misericordia también, no seamos descorazonados, no seamos salvajes, ¿verdad? Son bebés y cuando estén llorando, tómalos en brazos, ¿verdad? Sácale un par de flaps, de repente, ¿verdad? Sí, porque no hablan, no saben, no tienen lenguaje, no saben hablar. El Jafet el otro día estaba en la casa y estaba hecho, apestaba, ¿verdad? Y yo le digo, Jafet, y estaba ahí jugando entretenido, ¿viste? Jafet, ¿qué te hiciste? Y me ignoraba. Jafet, ¿qué te hiciste? Y después de un rato, nada. Y después yo le llamo, Jafet, ven acá, ¿qué te hiciste? Caca, papá. Ya, vamos a mudarnos. No quiero, no quiero dejar hacer lo que estoy haciendo, estoy entretenido. ¿Y sabe qué me vino? El Señor me habló.
Y tú de repente en la congregación estás así y dices, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? ¿Te pasa algo? No, estoy bien. No, a ti te pasa algo. Tú tienes algo y dices, no, sí, en realidad. Bueno, vamos a tener que dejar de hacer lo que estás haciendo y vamos a un tiempo de sanidad. No quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y no quieren hablar porque están entretenidos haciendo. Y no quieren que los saquen de su entretención. Y Dios me habla de una generación inmadura que no habla lo que le pasa, que se esconden lo feo, que también tiene que ver con la orfandad y la esclavitud. Porque el siervo, como no quiere caer del ranking, esconde lo feo y que no se note, porque no quiere perder su lugar en el escalafón. El siervo tiene una cantidad de cosas bien horribles, ¿verdad? Una de las cosas es, por ejemplo, apuntar lo feo del otro, porque eso te hace ver menos feo a ti. Entonces me sube de ranking. Él es el feo y cuando alguien cae, no, mira qué horrible lo que estaba. Y Jesús dice, hey, no mire la paja del ojo ajeno, mire la viga que está en tu ojo. Eso habla de inmadurez. Por eso yo dije, la inmadurez va de la mano con la orfandad, va de la mano con la esclavitud y va de la mano con qué más habíamos dicho, con la servidumbre, con el siervo, ¿verdad? Son conceptos muy errados. Es más, dice Gálatas 4, 1 y 2, dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. Tiene un argumento bíblico, por lo menos, ¿verdad? En nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Una persona que es tecnión, un cristiano así inmaduro a nivel recién nacido, necesita pasar por un proceso, pero él no tiene una relación todavía con el padre. Todo gira en torno de él. Es más, los niños creo que hasta al año ellos no diferencian a otras personas, creen que todo es él. Incluso su madre que lo alimenta, él piensa que es una extensión de él. Cuando él empieza a tener una conciencia de que él existe, se genera el concepto del mío. Viste que las primeras palabras que aprende un niño es no y mío. No, mío. Y todo es de él. Y tú vas a la casa de alguien, viste, se quiere traer los juguetes. Eso es típico. Porque todo es de él, todo es para él. Y todo gira en torno a él. Y hay que llamarlo, y hay que sacarle los flatitos, y hay que cambiarle la muda, ¿viste? Y se hacen, y hay que pasar a buscarlo, porque si tú no lo pasas a buscar no vienen. Y son así, es parte de la infantilidad. Pero por favor, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar? ¿Cuánto tiempo alguien va a ser niño? Definamos. No, yo soy nuevo en la iglesia, pastor. Llevo 4 años. No, ¿cuánto podría ser? ¿1 año? ¿Está bien? Después de eso ya el vago tiene que crecer, ¿o no? Necesitamos sacarnos, aguantemos, ok, al principio le vamos a enseñar a comer, ven, vamos, juntémonos a leer la Biblia, a escudriñar la palabra, qué sé yo, tú le das la comidita, a ver si le prepara, y come, mete la boquita, abre la boquita, el avión, no tengo ganas de venir a la iglesia hoy día, no importa que viene el avión, lo entretenemos para que coma, ¿verdad? Hasta que él ya genere y aprenda a comer solito, ¿verdad? Y aprende a avisar y va al baño solo y después ya se aprende a limpiar solo. Y todo un proceso de maduración que le va dando autosuficiencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasaron a la siguiente etapa del proceso de crecimiento, que es la que viene después de esta, que es tecnón. Se parece a la otra palabra, la otra era tecnión y este es tecnón. Entonces, este es un hijo que ya alcanzó un nivel de madurez y él puede empezar a ser responsable de algunas cosas. Y digo de algunas cosas y no de todas. ¿Verdad? ¿A qué edad era más o menos esto? Como a los 12 años, los judíos llevaban a los niños al templo y los exponían por primera vez al templo, a una reunión. Y le decían, a partir de hoy, tú eres responsable de tu vida espiritual. Te hemos enseñado todo lo básico, estás equipado con lo básico, te hemos enseñado la palabra, la escritura, te hemos enseñado a orar, puedes leer, puedes tener tu devocional, puedes buscar al Señor, aprendiste. Ahora tú eres responsable de tu vida espiritual.
Por eso que digo, necesitamos definir límites y no tener gente que por 4 o 5 años tú tengas que estar llamando a todo el tiempo si vienen o no vienen, que si tienen algo que decir o no tienen algo que decir, que no saben confesar, que todo el tiempo están escondiendo lo que tienen y hay que estarle sacando tiro buzón y los profetas tienen que venir a casi desnudarlo delante de todo para que digan lo que les pasa. La confesión tiene que ver también con madurez. Yo aprendí a confesar, aprendí a hablar. Digo lo que me pasa, aborto los pensamientos del enemigo. Amén. Eso habla de madurez. Y esta edad, este chico ya sabe hablar, por lo menos tiene el concepto del lenguaje desarrollado, ya tiene una cantidad de cosas que él puede decir, identifica las emociones, ¿verdad? Es un hijo y comienza un proceso de formación. A los 12 años los hebreos comenzaban a formar el adulto, entonces era considerado un adulto en formación. Ya no era considerado un niño, sino que un prospecto de adulto. Y todo lo que se hacía era para que alcanzara su madurez. En esta etapa, los chicos comenzaban a tener responsabilidades, pero bajo la supervisión de alguien. Porque siguen siendo inmaduros, todavía no tienen algo importante que se llama criterio. Porque un chico de 15 años puede tener el tamaño de un adulto, puede incluso que le sale la barba, puede tener las facciones, pero no tiene criterio. Yo puedo decirle a mi hijo, hijo, aquí están las llaves del vehículo, te lo regalo, es tuyo. Este auto es tuyo, pero no lo puede usar hasta que cumpla con la estatura adecuada, con la madurez adecuada y tenga el criterio para usarlo. Un niño infantil, ¿qué es lo que piensa cuando se sube al auto? Que es una carrera, ¿no? Yo me subo, pongo a mis chicos atrás en las sillas, los 2 bebés, y partimos, agarramos la ruta, ¿verdad? Y empieza, papá, gánale ese que va adelante, gánale, apúrate. Y tú dices, no puedes ir más rápido, aquí es peligroso, ¿verdad? No, pero vamos más rápido, porque no tienen criterio, son inmaduros, no saben que puede haber un accidente, no saben que la ruta puede estar mojada, no saben, lo único que quieren es divertirse, entretenerse. En esta etapa muchos de los cristianos buscan mucha entretención. Se aburren, no son responsables. Tú los dejas a cargo de algo. Es que no, qué terrible responder los correos de la gente. Que me mandaron a acompañar una célula, pero me da flojera, no sé. Y los tienes que estar ahí. A veces son llevados por las emociones. Un día quieren, otro día no quieren. Se creen grandes, pero son infantiles. Y empiezan, ¿cuándo me van a poner a predicar? Relájate. No les puedes confiar nada. A un inmaduro tú no le puedes confiar nada. Hace un tiempo hace 2 años atrás fui a una feria 2 o 3 años atrás fuimos a una feria de estas de aeronáutica que hay en Chile. Y es muy entretenida, vienen aviones de todo el mundo, ¿verdad? Instalan stand y qué sé yo, traen los aviones los gringos, las últimas aviones de guerra, y tú los ves ahí, los puedes sacar fotos. Entonces fui con Joaquín, le dije, vamos a la FIDAE, se llama. Y él andaba en toda la onda de sacar fotos. Me pedía el celular y sacaba fotitos. Entonces yo vi que tenía buen gusto para el foto, sacaba lindas fotos, y cuando fuimos a esa feria le dije, ok, mira, toma, te voy a pasar un celular. Yo tenía un celular que ocupábamos cuando viajábamos porque le podíamos cargar chip de todo el mundo y estaba deshabilitado para eso, y ahí teníamos internet para todo, lo usamos como un router. Entonces dije, voy a potenciar el don fotográfico de mi hijo, y le pasé el celular. Le dije, toma, Joaco, ahí está el celular para que saques fotos. Así no me tienes que estar pidiendo mi celular cada rato. Cuando tú quieras, saca la foto, pero cuídalo. Y nos fuimos. No habíamos entrado a la feria y ya lo había perdido. Claro, entre medio se puso a dar vueltas en los jardines de carneros, saltar las matas, no sé. A todo eso, mientras abrían, hicimos la hora y le digo, ya, Joaco, vamos a entrar. Y entra así un F-14 a toda velocidad, ¿verdad? Dando una vuelta, y le digo, saca la foto. Y empieza, papá, el celular se me perdió. Nos devolvimos, buscamos por todas se perdió. Tú no puedes confiarle en nada a un inmaduro porque lo va a perder. Siempre el inmaduro pierde todo. Y a veces creemos que el evangelio no nos funciona, pero en realidad es que Dios no te puede confiar el evangelio, porque el evangelio
es para maduros. Imagina si usted tuviera poder ilimitado y un carácter de un niño de 12 años. Sería peor que todopoderoso. Decimos allá en Chile, mono con navaja. Entonces no es que el evangelio no funcione, porque mucha gente que no ha alcanzado madurez a esta etapa empiezan con sus crisis y dicen, no, es que a mí no me funciona el evangelio. Algo me pasa, no sé. No, yo he hecho todo y no me funciona, porque no has alcanzado criterio. El Padre no te puede soltar sus tesoros, no te puede confiar sus tesoros, porque no tienes el criterio, no tienes la madurez suficiente. A estos adolescentes se trabaja en su formación, aprenden a obedecer la voz del Padre, aprenden a discernir la voz del Padre. Yo aprendí y sabía cuando mi papá estaba enojado, estaba contento, estaba triste, incluso hasta cómo oía, cómo caminaba. Había un pasillo así de losa entrando a la casa y yo oía cuando él entraba y sabía si venía enojado, contento, malhumorado, cansado. Todo lo sabía como yo escuchaba los pasos, trac, 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 trac. Porque aprendí a oír al Padre, lo aprendí a discernir, aprendí su criterio, aprendí lo que a él le gustaba, aprendí lo que no le gustaba, aprendí en la formación. Muchas veces la formación no me gustó. Yo me recuerdo en mis vacaciones, mi papá mi papá era soldador, herrero, y tenía muchos fierros guardados en la casa. Entonces mis vacaciones era lijar los fierros y pintarlos. Eran mis trabajaciones. Sí, no iba a estar de vago todo el verano, ¿verdad? En la casa, viendo tele. No, ya tenía que lijar los fierros. Llegaba todos los días, me supervisaba si había trabajado o no. ¿Viste? Formación. La formación no siempre es agradable. Entonces no te enojes. Ahí están los inmaduros. Y reclaman por todo. Y también son súper egocéntricos. Es que yo quiero esas zapas, ¿no, hijo? No tenemos plata para las zapas. No, que yo quiero esas zapas, porque hijo no me alcanza. Ustedes no me quieren, a todos mis compañeros los quieren, pero a mí no, porque a mí no me compran las zapas. ¿Viste o no? Cualquier similitud con la realidad no es mera coincidencia. Es que yo quiero que el pastor me pastoree y me llame y esté conmigo y venga a mi asado y no sé, y de repente no puede ser así. ¿Y que no me quieren? Entonces me voy a la iglesia porque aquí no hay amor de Dios. Esas cosas pasan cuando hay un inmaduro. Pero no toda la vida vamos a ser inmaduros. Ellos están en un proceso, adquieren el criterio. En algún momento el Padre va a decir, ok, alcanzó el criterio, él piensa como yo. Y ocurría algo que se llamaba la ceremonia de la adopción. ¿En qué consistía la ceremonia de la adopción? El padre tomaba a su hijo, cuando el padre veía que el hijo había alcanzado madurez, que él ya era responsable, que en él se podía confiar, que tenía el criterio del padre para hacer las cosas, el padre lo tomaba y lo llevaba a donde estaban los ancianos de la ciudad, y los presentaba y les decía, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A partir de ese día, el hijo podía representar al padre en cualquier negocio. Había adquirido madurez, había adquirido criterio, había adquirido estatura y podía ejercer la autoridad del padre en diferentes negocios. En ese momento ya no se le llamaba tecnión ni tecnón, sino que había una nueva forma de decir hijo. Y era huíos. Huíos se refiere a uno que está listo para asumir responsabilidades, quien ha pasado por la ceremonia de la adopción, ha pasado por el proceso de formación, ha pasado por el proceso de madurez, adquirió criterio, adquirió responsabilidad, permaneció en las pruebas, permaneció
en los procesos, permaneció a pesar de que no tenía ganas, adquirió disciplina. ¿Para qué? Para ser confiable. Un hijo maduro es un hijo confiable. Recién ahí el papá le soltaba el auto. Recién ahí el evangelio te funciona. Cuando adquieres un nivel de madurez. Y la madurez se adquiere a través de los procesos y a través de exponerte a la presencia de Dios. Estar con el Padre, aprender cómo Él habla, discernir su corazón, aprender cómo Él se mueve, preguntar. Al principio el maduro pregunta, tiene que preguntar todo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Pero cuando ya te has expuesto a dimensiones del Padre, ya aprendes cómo se hace y aprendes y creaste un criterio, ya puedes aportar. ¿Cuándo empezaste a ser maduro tú? ¿En qué momento tú crees que fuiste maduro? ¿Alguien me puede decir aquí cuándo fue maduro? No estoy. Como por ejemplo. Eso es una señal de madurez. Cuando me delegaron una responsabilidad y la pude cumplir. Por ejemplo, pagar una cuenta en la casa. ¿Cuándo fuiste maduro? A mí me gusta esta pregunta porque mucha gente se empieza a dar cuenta en qué momento se fueron maduros. Cuando se murió Chávez, nada que ver. ¿Cuándo fuiste maduro? Cuando empezaste a trabajar, cumplir horarios, ¿verdad? ¿Alguien más? Cuando empezaste a mantener una familia. Eso es, ¿por qué? Porque ya habían otras personas involucradas en tu vida. No solamente todo gira en torno a ti, sino que tenía otras responsabilidades. Muchas mujeres coincidirán con lo que voy a decir, de que tal vez muchas de ellas aprendieron madurez el día que fueron madres, ¿o no? Y ya tuvieron una cosa en las manos que no sabían cómo funcionaba, y te viene ese pánico de que, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Y ahora qué hago? El día que te saque, que vuelve a la casa, ¿verdad? Estuviste en el hospital, entraste a la casa, cierras la puerta, todos se van y te quedas con un bebé en los brazos. ¿Y ahora qué hago? Y te viene ese como escalofrío por la espalda, ¿verdad? Ganas de llorar, ganas de dejarlo ahí, salir arrancando. Pero ahora depende de ti. Y ya no hay tiempo para llorar, ya no hay tiempo para dejarlo ahí, salir corriendo. Ayer hablaba con una mujer que fue mamá a los 16 y me decía, y hoy día está siendo abuela, muy joven, entonces me decía, hoy en día yo puedo disfrutar a mis hijos con mucho más madurez, porque cuando tuve 16 todavía estaba lidiando conmigo mismo, todavía tenía mis propios conflictos, entonces no pude vivir la experiencia de ser mamá, porque prácticamente mi mamá tuvo que hacerse cargo de mi hijo, porque yo no había adquirido la madurez, pero hoy día yo estoy disfrutando a mis nietos como que hubiesen sido casi mis hijos, y tengo la prestancia, tengo la madurez, tengo la sabiduría, porque la adquirí, pero yo lamento haber sido mamá tan joven, porque me faltó más entrega, porque estaba tan preocupada de mí misma, me decía, que no pude entregarle todo lo que mi niño necesitaba, pero la madurez tiene que ver con eso, el entender de que hay alguien que depende de mí, hay cosas que dependen de mí, hay situaciones que dependen de mí. Ya no voy a venir aquí a esperar que alguien me caliente un culto, ¿verdad? Para yo poder entrar. Yo aporto. Yo pago cuenta en la casa. Yo traigo algo. Ya no llego, decimos en Chile, de buche. ¿Cómo diríamos allá? Así ¿ah? Prestado, ¿no? Que cuando llega y así a comer nomás, ¿viste? Nosotros allá en Chile hay que llegar golpeando con los pies, decimos nosotros. De colado. Claro, el hijo llega así, no trae, no. Llega, se sienta en la mesa. ¿no? Como mi hermano una vez, estábamos comiendo y mi mamá se paró a lavar la loza, ¿viste? Y estábamos conversando algo importante y mi mamá se paró. Mamá, deja ahí, mamá. Después lavas. En vez de haber dicho, deja ahí mamá, yo voy a lavar, no, después lavas. Y la repasamos hasta hoy todavía, todo el tiempo. Quedó para siempre con eso. Y el tema es eso, la madurez tiene que ver con el momento en que Dios puede confiar en ti. Madurez tiene que ver con carácter formado.
Si tú no tienes carácter, no eres maduro. Porque carácter tiene que ver con estar a la altura de lo que se espera de ti en un momento determinado. Clase número 1 de la escuela de carácter, ¿o no? El plan. Aprobé. Viste que estamos más conectados a lo que creemos, ¿viste? Estar a la altura de lo que se espera de ti en el momento que se necesita. Carácter, madurez. Y todo esto, mis amados, tiene que ver con el diseño de Dios de ser una familia. Todo lo que hemos hablado hoy es contenido en una familia espiritual, donde hay amor, donde hay misericordia, donde no echamos al que no entiende, donde muchas veces el Padre nos disciplina, pero con amor, donde el Padre necesita posicionarse, donde necesita quitarse todo espíritu de orfandad en nosotros y ser llevados a la estatura de la medida de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Solo en ese momento el Evangelio nos va a resultar. Solo en ese momento podremos ejercer toda la autoridad que el Padre tiene, simplemente porque hemos entendido un modelo familiar en el cual nos vamos a mover con naturalidad, en una naturaleza familiar, y eso va a traer el cielo a la tierra. Eso va a traer las dimensiones de justicia del cielo aquí en la tierra. No hay nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos. Es un carácter para que le sea funcional a Dios.